Señores y señoras accionistas, un año más, en nombre del Consejo de Administración que tengo el honor de presidir, en el mío propio, naturalmente, agradezco su asistencia a esta Junta General en la que haré balance del pasado ejercicio y compartiré con ustedes nuestras preocupaciones, nuestros valores, nuestras ideas y los principios que van a inspirar las líneas estratégicas de Acciona en el complejo contexto internacional en el que vivimos. El ejercicio 2010 y los primeros meses del presente año se han caracterizado por varios acontecimientos fundamentales. Por un lado, la fuerte explosión de las reivindicaciones sociales. Por otro, las tensiones financieras internacionales que hasta hace poco se limitaban al sector privado, pero que hoy se han trasladado a las finanzas públicas de muchos países de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Además, hay una creciente pérdida de influencia de las instituciones de gobierno mundial que contribuye a dificultar la búsqueda de soluciones a problemas que cada día más son de ámbito global. Esta falta de gobierno internacional tiene uno de sus exponentes más críticos en el campo medioambiental, especialmente en lo que se refiere al control de emisiones, donde tras 20 años de lento, pero al fin y al cabo continuo progreso, nos encontramos que a partir del próximo año, que expiran los acuerdos internacionales en este campo, los acuerdos de Kioto, nos encontramos sin que haya probabilidad o pequeña probabilidad, sin que haya avisos de que este acuerdo sea sustituido. Por último, el pasado año se ha caracterizado también porque se ha seguido consolidando el cada vez mayor dinamismo de algunos mercados emergentes, especialmente China, la India y Latinoamérica, que han hecho que en el 2010 se haya crecido a nivel global en un 5%, una cifra que nunca se había alcanzado hasta la fecha, a pesar del escaso crecimiento de algunas economías, de las economías occidentales. El crecimiento mundial ha sido del 5%, cifra histórica. Estos acontecimientos no hacen sino confirmar la necesidad de grandes cambios estructurales. En primer lugar, yo diría que es absolutamente imprescindible, es necesario acercar el progreso a las sociedades más desfavorecidas. Hay que reforzar los órganos de gobierno multinacionales para evitar desastres humanitarios y diseñar un modelo energético y medioambiental geopolíticamente más sostenible. Son necesarias profundas reformas estructurales en las economías más avanzadas para retomar la senda del crecimiento. Y debemos encontrar los medios para que el desarrollo de las economías emergentes, por un lado, sea compatible con el crecimiento del resto del mundo y, por otro, para que no se acelere de manera irreversible el deterioro medioambiental del planeta y se agoten definitivamente sus recursos naturales. Señores y señoras accionistas, a pesar de la magnitud de estos desafíos, creo que con visión a largo plazo y un compromiso inequívoco con los tres pilares básicos de la sostenibilidad, el pilar social, el pilar medioambiental y el pilar económico, estoy convencido, de que desde las empresas estamos en condiciones de contribuir de manera muy eficaz a la resolución de los grandes retos de nuestra era. Por eso, en Acciona venimos defendiendo desde hace años la necesidad de una mayor concienciación por parte del sector empresarial sobre su relevancia como agente social, no solo por su aportación al empleo, que es evidentemente una aportación importante, sino muy especialmente por su contribución al desarrollo de las comunidades y de los países en los que operamos. Vivimos en un mundo globalizado que ha surgido en gran medida de la creatividad y el dinamismo de las empresas. Los grandes avances de los últimos años en nuevas tecnologías, en telecomunicaciones, en infraestructuras del transporte, sanitarias o educativas y en la difusión de la comunicación y el conocimiento está provocando
a escala global la modernización más rápida de la historia. Las empresas globales se han ido convirtiendo en las últimas décadas en entidades cuyas decisiones y estrategias afectan de forma cada vez más relevante al futuro de las sociedades en las que se desarrollan. Sin embargo, se están produciendo al mismo tiempo dos paradojas. Por un lado, una gran parte de la sociedad no se siente identificada con el mundo empresarial. Y por otro, muchos de los gobiernos de los distintos países no están realizando los cambios institucionales necesarios para adaptarse a esta modernización de la que hablaba y ni siquiera, en muchos casos, para apoyarla. Por otra parte, las empresas globales, en la medida en que consigamos responder a las expectativas de las sociedades y de los países en los que operamos, deberíamos ser capaces de conseguir mayor credibilidad y relevancia en el diseño y la implementación de soluciones a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso, nuestra función como empresas no puede ser solamente generar resultados, crear empleo y producir bienes y servicios de manera eficaz, que evidentemente lo son, pero no puede solamente ser eso, sino que tenemos la obligación y la necesidad de liderar el desarrollo equilibrado de la sociedad, trabajando para el largo plazo y esforzándonos porque se nos identifique como generadores de bienestar y de progreso. Solo así conseguiremos perdurar en el tiempo. Dice Michael Porter, de la Universidad de Harvard, cuando explica su concepto de creación de valor compartido, dice: las empresas tienen que asumir el liderazgo de volver a unir los negocios y la sociedad. Esta dimensión social de la empresa en los últimos años ha derivado en la denominación de empresa o actividad sostenible. Es cierto que nosotros hemos sido uno de los principales promotores del concepto y, sin duda, del término. Pero quizá por abuso o por falta de explicación sencilla de su significado, quizá simplemente por lo que los problemas inmediatos no nos han permitido dedicarle toda la atención que hubiera sido necesaria, lo cierto es que después de 7 años de intentar fomentar los valores que encierra la sostenibilidad, veo con cierta frustración que la grieta entre la sociedad y las empresas se reduce mucho más lentamente de lo que sería deseable, de lo que para mí al menos sería deseable, y que los principios básicos de sostenibilidad en gran medida no han calado en gran parte de nuestro entramado social, empresarial. Así, a menudo se sigue midiendo el éxito por resultados trimestrales, sin tener en cuenta las necesidades reales de nuestros clientes, actuales o potenciales, ignorando las consecuencias medioambientales de nuestra actividad y, en definitiva, atendiendo al corto plazo sobre el largo plazo. Es lo que Dominic Barton, en un artículo muy interesante de la última edición del Harvard Business Review, denomina quarterly capitalism, capitalismo trimestral, frente a lo que él propugna como esencial, que es el quarter of a century capitalism, capitalismo de cuarto de siglo. Necesario este último para acometer cambios estructurales imprescindibles para la supervivencia en un mundo cada vez mejor informado, más crítico y, sobre todo, con cerca de 3.000 millones de nuevos habitantes por llegar y con necesidades y legítimas aspiraciones de bienestar siempre crecientes. Y esto es precisamente lo que el término sostenibilidad encierra. Sostenibilidad simplemente significa atender a largo plazo al menos tanto como al corto. Asumir que para sobrevivir a los enormes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad son imprescindibles planteamientos estratégicos a 15, 20 o 30 años. Señores y señores accionistas, Acciona es una compañía fundada hace casi un siglo y, por lo tanto, los hoy aquí presentes somos fiduciarios de una herencia intergeneracional que tenemos la obligación de transmitir y, para ello, debemos atender tanto nuestros intereses actuales como los de las generaciones futuras. Y para asegurar la longevidad y la permanencia de nuestra compañía, debemos ser percibidos como un agente creador de progreso, de riqueza y de estabilidad medioambiental. Por eso,
la dimensión social, medioambiental, la solidez financiera, la innovación y, por supuesto, la rentabilidad son valores y principios que están estructuralmente ligados a nuestra estrategia y todos ellos se derivan del convencimiento profundo de que el éxito de nuestro proyecto y nuestra credibilidad se fundamenta en la visión a largo plazo. Señoras y señores accionistas, no pretendo negar la seriedad y la trascendencia de la crisis en la que estamos inmersos, ni, por supuesto, la dificultad de los retos inmediatos de los que tenemos ante nosotros. Pero tampoco desatendamos los objetivos a largo plazo, los retos estructurales y, desde luego, mantengamos el optimismo. En lo que se refiere al caso español, la crisis económica ha hecho aflorar una serie de desequilibrios acumulados, como la elevada deuda privada, la rigidez del mercado de trabajo, el insostenible nivel de desempleo, el deterioro de las cuentas públicas o las dificultades de liquidez del sistema bancario. Pero ahora bien, España sigue siendo uno de los principales mercados europeos y cuenta con empresas líderes en sectores clave como son el de las energías renovables, las infraestructuras, la moda, las telecomunicaciones o el turismo, por mencionar algunas. Pero lo que es más importante, tengo enorme confianza en el dinamismo, la iniciativa y el empuje de la sociedad española. Permítanme que les recuerde que la transformación que ha experimentado nuestro país en los últimos 25 años, que solo en lo cuantitativo, y según datos del Banco Mundial, ha multiplicado por 7 su Producto Interior Bruto, o lo que es lo mismo, su riqueza, habiendo crecido el doble, prácticamente el doble, en ese periodo que la media europea y aproximadamente 3 veces el crecimiento de los Estados Unidos de América, para ponerlo en referencia. Es posible que haya sido casual, pero me cuesta creer que una sociedad que ha demostrado esta energía, este dinamismo y esta capacidad de superación pueda repentinamente caer en el desánimo de la desmoralización y el fracaso. Casualmente, esta mañana leía un artículo de una entrevista que le hacía Carmen Posadas a Mario Vargas Llosa y me ha parecido oportuno repetir lo que leía o leer lo que leía yo esta mañana sobre la visión de Mario Vargas Llosa en referencia a este punto, la situación de España y la perspectiva de España. Y, si me lo permiten, se la leo. Hablando de España, la he visto transformarse, Mario Vargas Llosa, le he visto transformarse de una manera muy seria en los últimos 30 años. Es el país que se ha transformado para mejor, más rápido y más profundamente que ningún otro en este tiempo. Ha sido una historia feliz en los tiempos modernos. Era un país pobre y se volvió próspero. Era una dictadura y se convirtió en una democracia moderna y funcional. Era un país cerrado sobre sí mismo y hoy está absolutamente abierto al mundo. Un país de extremos donde había una riqueza muy concentrada y una pobreza extendida y hoy en día es un país de clase media. Es un país muy europeo. Además, España ha avanzado tremendamente en cuanto a la modernización de su industria, de sus finanzas y de sus profesionales. Y en lo que nosotros respecta como empresa, es necesario ser conscientes de la responsabilidad, la necesidad y la oportunidad de las transformaciones sociales que se avecinan, tanto en el diseño de nuestra estrategia como el papel de liderazgo que podemos asumir. En este contexto, quiero transmitirles, señores y señores accionistas, que Acciona está hoy bien posicionada para acometer el futuro, probablemente mejor que nunca. Y lo estamos como consecuencia de una política de inversiones, del permanente proceso de internacionalización, del estricto rigor financiero que nos hemos impuesto y de nuestro enfoque en 3 líneas estratégicas esenciales para solucionar el desafío de las infraestructuras, el desafío de la energía y la garantía y disponibilidad de agua, de acceso al agua a la sociedad. Pero sobre todo, señores y señores accionistas, Acciona está bien posicionada porque gracias a la estabilidad accionarial que ustedes aportan, podemos planificar nuestra estrategia a largo plazo y podemos permitirnos el lujo de compatibilizar nuestros objetivos inmediatos con los objetivos del futuro. Sin duda, este es uno de los principales activos de Acciona y una de nuestras mayores ventajas competitivas. Esta voluntad
y vocación de permanencia de los dos accionistas de referencia de la compañía ha quedado manifestada en la absorción del grupo Entre Canales por Acciona, que hoy someteremos a su aprobación. Y entrando ya en el balance del pasado ejercicio, la cifra de negocios de Acciona en 2010 fue de 6.263 millones de euros y el resultado bruto de explotación de EBITDA, 1.211 millones de euros, un 16,1% más que el ejercicio anterior. Creo que, dadas las circunstancias, podemos estar orgullosos de estas cifras. En cuanto a las distintas divisiones, a 31 de diciembre de 2010, la cartera de obra de infraestructuras ascendía a 7.258 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% respecto del año anterior. La fuerte caída de la cartera doméstica se ha visto compensada en buena parte por un crecimiento del 70% en la cartera de obra civil internacional, con un foco principal en Polonia, Canadá, Brasil, Australia y Chile. El reajuste planteado por el Gobierno de España en mayo del 2010 trajo consigo una reducción de aproximadamente 45.000 millones de euros sobre la previsión de inversión pública en infraestructuras para el periodo 2011-2014. A la vista de ello, seguiremos centrando nuestra estrategia de negocio en la actividad internacional, con especial énfasis en Acciona Ingeniería, las infraestructuras industriales y los clientes privados. Pero si las infraestructuras son una base esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, no lo es menos el agua, bien social y económico único e insustituible. Pues bien, el creciente aumento de la población que vamos a vivir durante los próximos años, 9.000 millones de estimación para el 2050, 9.000 millones de personas, provocará una fuerte escasez de agua y condicionará la agricultura y, por tanto, la producción de alimentos, la energía, la vida en los nuevos conglomerados urbanos, el medio ambiente y el cambio climático. En 2010 se publicó el más ambicioso y completo análisis realizado hasta la fecha sobre el agua, el informe del Foro Económico Mundial que se denominaba la seguridad del agua y el nexo entre agua, alimentos, energía y clima. Su conclusión principal fue que si seguimos otras 2 décadas gestionando el agua como lo hemos hecho hasta ahora, una gran parte del mundo se enfrentará a serias amenazas estructurales, no solo en el campo del agua, sino en su crecimiento económico, su desarrollo social, sanitario y de estabilidad geopolítica. Pocos sectores en los que operamos reflejan mejor la interconexión entre el negocio y sus funciones sociales y medioambientales. En el ejercicio 2010, Acciona Agua ha aumentado su EBITDA en un 48% hasta alcanzar 45 millones de euros. El desarrollo internacional de Acciona Agua ha sufrido una fuerte transformación, pasando del 12% de su actividad internacional en 2007 a un 50% en el 2010. Hemos abierto delegaciones en México, Brasil, Colombia, que se suman las ya existentes en Italia, Portugal, Oriente Medio y Australia. Y hemos ganado importantes contratos internacionales, entre los que destacan la planta desaladora de Perth en Australia y las depuradoras de aguas residuales de Lima y México DF, esta última, la de México DF, la más grande del mundo. En suma, en el año 2010 la empresa se adjudicó 907 millones de euros en nuevos contratos, colocando nuestra cartera al cierre del ejercicio en 4.812 millones de euros, casi un 40% de contratos internacionales. Ahora bien, la crisis económica está afectando de forma muy seria a las inversiones aún pendientes en materia de agua en España. Nuestro país está bien dotado de infraestructuras de abastecimiento, pero si no ponemos remedio, el deficiente nivel de depuración provocará la degradación irremediable de muchos cauces y masas de agua, lo que sería una triste herencia para los que vienen detrás. Entrando en el apartado energético, Acciona Energía fue la mayor contribuyente al beneficio operativo del grupo. Su EBITDA se sitúa en 821 millones de euros, casi un 70% de nuestro EBITDA total, con un crecimiento del 31% respecto del ejercicio anterior. En 2010, la capacidad instalada de Acciona era de 7.587 megavatios, lo que nos situaba como tercer operador de energías renovables del mundo. Las energías renovables son hoy, pues, un básico
sector en nuestra economía que hace posible el funcionamiento de una buena parte de nuestra industria y atiende las necesidades de una gran parte de nuestra población. Además, lo hacen de un modo cada vez más eficiente. Solo por citar un par de datos, destacaré que el proyecto de energías renovables 2011-2020, que se encuentra actualmente en trámite, estima en casi 6.000 millones el beneficio neto directo de la aportación de las renovables a la economía, a los que habría que añadir otros 33.000 millones de beneficios indirectos, por supuesto ambos netos o después de descontar las tan discutidas primas de las renovables. Pero además, la producción renovable contribuye de manera decisiva a la superación de nuestra preocupantísima dependencia energética. Uno de los problemas seculares que aquejan a la economía española y que en estos tiempos de inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y de revisión de los umbrales de seguridad mínimos de las instalaciones nucleares se convierte en un aspecto especialmente crítico. Y, por supuesto, las energías renovables son fundamentales para la consecución de los compromisos internacionales asumidos por España en relación con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, la generación renovable evitó la emisión de alrededor de 32 millones de toneladas de CO2 en España en el 2010. Y este es un dato de especial trascendencia a la vista de las recientes estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, que acaba de denunciar que en el 2010 ha sido el año récord de emisiones de CO2, que el 80% de las emisiones previstas para el 2020 son ya inevitables y que, por lo tanto, el Acuerdo de Cancún, los objetivos tendentes a limitar en 2 grados el aumento de la temperatura para el año 2020 ya es muy difícilmente alcanzable. Además, el coste de las energías convencionales crecerá con el de los combustibles fósiles a medida que la demanda aumente, como de hecho ya ha ocurrido en el año 2010 y 2011, donde hemos visto incrementos de precio de las materias primas energéticas superiores al 50%. A este respecto, la Agencia Internacional de la Energía, en el mismo informe, hace pocos días vaticinaba precios del petróleo de $200 el barril, un 70% superiores a los actuales de no tomar las medidas sustitutivas adecuadas. Si no somos capaces de anticipar estas tensiones de oferta, es indudable que en países como España, altamente deficitarios de combustibles fósiles, nos encontraremos ante una gravísima pérdida de competitividad y un deterioro económico sin precedentes. Baste recordar que España importa anualmente 600 millones de barriles de petróleo y, por lo tanto, no hace falta ser científico nuclear para saber que $10 de incremento del precio del petróleo nos supone 6.000 millones de coste al país. $10 de incremento en el precio del barril. Persistir en el modelo energético actual, por lo tanto, significa seguir en la senda de una dependencia de los combustibles fósiles, con consecuencias alarmantes para el cambio climático, la seguridad energética y el desarrollo futuro de nuestra economía. Y la solución a estos problemas no es otra que actuar de inmediato en adoptar políticas de largo plazo y marcos regulatorios estables que liberen todo el potencial que la eficiencia energética, junto con las renovables, pueden ofrecer. Pero el futuro de Acciona se apoya también en la innovación basada en la obtención de ventajas competitivas y en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Para ello, en 2010 hemos realizado un esfuerzo inversor de 88 millones de euros en I+D+I, lo que equivale a un 37% de nuestro beneficio antes de impuestos, lo que nos posiciona como el líder europeo en intensidad innovadora entre las empresas eléctricas y de infraestructura, según datos del informe publicado por la Unión Europea en 2010 sobre inversión industrial en I+D. En materia de agua estamos investigando en la reducción de consumos energéticos, la eliminación de contaminantes emergentes y el desarrollo de nuevos pretratamientos que contribuyan a optimizar los procesos de las desaladoras. En energía apostamos por las tecnologías de cimentación de la energía eólica offshore, en el diseño y fabricación de turbinas eólicas de mayor tamaño, en la mejora de rendimientos de la energía solar termoeléctrica, el desarrollo de cultivos energéticos y en el almacenamiento de energía. En materia de infraestructuras, especialmente estamos enfocados en nuevos materiales y en eficiencia energética en la edificación.
Termino, señores y señores accionistas. Como les comentaba al inicio de mi intervención, a pesar de las dificultades y extrema complejidad del entorno actual, nuestras convicciones y visión empresarial no han cambiado, más bien al contrario. Creo que cada vez es más urgente y cada vez más clara la necesidad y la oportunidad de acometer los grandes cambios que el mundo exige. Y estos cambios están cada día más en nuestra mano y, por lo tanto, cada día crece nuestra obligación de impulsarlos. Es precisamente en este entorno cuando quiero reiterarles mi confianza en nuestro modelo de compañía y en nuestra estrategia corporativa. Con su apoyo, señores y señores accionistas, seguiremos creciendo, siempre procurando contribuir a un desarrollo equilibrado y en beneficio de generaciones futuras. Muchas gracias.